Gloria a Dios, qué bendición, este privilegio y responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Yo quisiera que usted me acompañara a orar primeramente. Ahí sentadito, levante su mano derecha, cierre sus ojos, repita conmigo, dígale al Señor: Señor, yo quiero crecer, Señor, en esta casa, Dios. Dígale: Señor, yo quiero, Padre, poder en este lugar, Señor, crecer en conjunto con mi generación, Señor. Yo te doy gracias, Señor, oh Padre, por la palabra de Dios que viene hoy a mi vida, Dios. Yo te pido como el rocío de Hebrón caiga sobre este lugar, Señor, y dé fertilidad a cada persona que escuche, Dios. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra del maligno, Señor, que quiera robar la palabra que va a ser sembrada en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre cada hermano y que esta semilla dé su fruto en su tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra tiene como título de parte de Dios: crecer para salvación. Dile a la persona que está a su lado: crecer para salvación. Vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Repita nuevamente conmigo: crezcáis para salvación. Es casi que obligatorio, amada iglesia, que el ser humano pase por estas estaciones: el nacer, el crecer y el morir. Es casi que inevitable pasar por estas estaciones en la vida. El tiempo pasa de manera fugaz. Yo hace poco recibí a mi hijo en brazos en el hospital y ya ahorita mi hijo está corriendo por la iglesia. Hace como un mes, con la escuela bíblica de vacaciones, en mi corazón sentí un gozo cuando lo dejé en la escuela bíblica, y al día siguiente, a los 2 días, mi hijo estaba aprendiendo su primer versículo, para decirlo de memoria, 4 añitos. Usted no sabe el gozo, la alegría que a uno como padre le da cuando uno ve crecer a sus hijos. Eso es una bendición. Yo me imagino de parte de Dios también, viendo cómo Dios ve cuando usted, amado hermano, crece en el Señor. Es una bendición. Yo me imagino que es un gozo mucho mayor. Necesitamos crecer. Yo necesito crecer espiritualmente, amada iglesia. Yo necesito crecer en constante todos los días de mi vida. Pero para poder crecer, lo primero que tengo que entender es que tengo que nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Cuando recibimos a Jesús, cuando aquí en el altar Dios nos hizo el llamado y nosotros confesamos que por nuestros pecados le pedimos perdón a Dios aquí en el altar, el Señor vino y descendió sobre nuestras vidas, y el Espíritu Santo aquí en este altar vino y nos tocó. Algunos lloramos, otros tal vez sentimos algo en nuestro corazón, y esa experiencia con Dios, Dios habla en su palabra. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra renacer significa nuevo nacimiento. Por causa de nuestros pecados, amada iglesia, nuestro espíritu estaba ciego. El pecado vino a nuestras vidas y nosotros andábamos según nuestra carne. Juan capítulo 3, versículo 3, habla de un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Dice la palabra, cuando Jesús le habla a Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿no puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer de nuevo es una experiencia, amada iglesia, de cambio en la vida del creyente. Es dejar a un lado el pecado. Nosotros veníamos vendados por el pecado, pero el Señor vino y abrió nuestros ojos. Y dice Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso fue lo que hizo el Señor cuando pasamos aquí al altar. Nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor abrió nuestros ojos espirituales. Esa es una experiencia inolvidable. Hace poco me encontré con un hermano y el hermano me decía, yo me acuerdo, hermano Manuel, cuando recibí al Señor, fue en un culto de jóvenes. Usted estaba predicando, tenía una camisa roja, tenía unos jeans, y el tipo comenzó a detallarme, unos zapatos blancos, faltó decirme, y un perfume de tal. Y el tipo estaba emocionado porque ese lugar, en ese mismo instante, él nunca se iba a olvidar de que recibió a Cristo y su vida tuvo un cambio a partir de ese momento. A mí nunca se me va a olvidar el día que yo recibí al Señor. Fue un domingo por la noche. Estaba predicando la pastora Ana María y recibí el toque de Dios, hermano. Cuando hice la oración de fe, abrí mis ojos, yo sentí que algo pasó. Algo pasó. Me fui a mi casa y sentí el deseo de regresar a la iglesia. Ese día fue un día trascendental para mi vida, porque abrí mis ojos espirituales. Necesitamos tener esa experiencia, amada iglesia, del nacer de nuevo. Pero después del nacimiento, la segunda etapa de nuestra vida es el crecer. Diga conmigo, crecer. Hermano, necesitamos crecer. Y voy a hablar de algunas señales que van a determinar que vamos a tener un crecimiento sano. Y la primera señal es el entorno donde tú creces. Para crecer necesito un entorno. Necesito una casa y necesito a unos padres. Amén. Es importante
ese entorno para poder crecer. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Présteme atención. Esta carta de 1 de Pedro fue escrita en un momento en donde la iglesia estaba siendo perseguida. Se había levantado un emperador, el emperador Nerón, y este señor había incendiado Roma. Y para terminar de completar, le echó la culpa a los cristianos y comenzaron a perseguir a los cristianos. Pedro estaba en una cárcel preocupado por las iglesias, por sus ovejitas, y escribe 1 de Pedro y 2 de Pedro, tratando de animar a esa iglesia que se estaba levantando. Pedro, como buen pastor, envió esas cartas para animar a la iglesia. Necesitamos de una iglesia y necesitamos de unos pastores para poder crecer. Ahorita el hermano leía una palabra que el Señor me mostró para este mensaje. Está en Salmo 133, no nos pusimos de acuerdo, versículo 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me llama la atención la palabra mirad. Es como si la palabra me dijera: mira lo que sucede, mira lo que sucede cuando te congregas en una iglesia. Mira lo que sucede cuando estás bajo cobertura de un pastor. Versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Déjenme esa diapositiva ahí, por favor. El buen óleo. Estaba leyendo la palabra y el rey David se cree que cuando él habla del buen óleo, él está hablando sobre un pasaje en Éxodo 29:7, y en ese pasaje se está narrando el momento en que Moisés utiliza un aceite costoso para ungir a Aarón como el primer sumo sacerdote. La palabra buen óleo significa algo que es de suma importancia o costo, es algo valioso. Présteme atención, amada iglesia, en lo siguiente. Cuando yo nací en esta iglesia, nosotros nos congregábamos al lado de la antigua Olímpica. Era un local que, no sé, me parece que ya lo derribaron, esas paredes donde existía la antigua iglesia. Yo recibí al Señor en ese lugar. En ese lugar, la iglesia, nosotros pagábamos un arriendo, no era algo propio. Y ahí recibí al Señor. Nosotros nos sentábamos en las banquitas que están allá arriba. Cuando un hermano llegaba tarde a culto, nos tocaba apretarnos para darle espacio al hermano, y ahí nos reuníamos nosotros en esa iglesia al lado de la Olímpica. Y pasó el tiempo, nos mudamos para Mundo Feliz, y gloria al Señor, usted conoce el testimonio que Dios nos dio este lugar como posesión. Cuando mi esposa quedó embarazada, vivíamos en conjunto en una parte estudio, en un segundo piso, y
Mi esposa tenía 7 meses, 7 meses. Y la señora del aparte estudio nos pidió el apartamento porque ella quería venderlo. Cuando ella me pide el apartamento, yo dije, Dios, una barrigona y ahora mudarme, Señor. Hermano, me tocó buscar casa. Conseguí un apartamento nuevo para estrenar. Nos mudamos en un conjunto y mi hijo, para la gloria del Señor, nace en ese lugar. Y no me va a creer, hermano, pero mi hijo nace en el apartamento propio de él. Ese apartamento lo compramos y ahí nació mi hijo. Y el Señor me decía que cuando tú te congregas en una iglesia, dice la palabra, es como el buen óleo. Esas bendiciones que afectan a la iglesia te van a perseguir a ti. Yo no lo pude entender, pero hoy lo entiendo. Y era que mi hijo no iba a llegar a una casa en arriendo. Él se acostó en un lugar propio. Es como el buen óleo que corre. Las bendiciones de esta iglesia corren sobre tu vida y usted la toma, hermano. Teníamos 2 años de casado y ya teníamos un apartamento propio, nuevo. Era la bendición como el buen óleo que corre y destila sobre la cabeza. Las bendiciones de esta iglesia van a alcanzarte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice la palabra que, el versículo siguiente, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto me está hablando a mí que cuando usted está sobre la cobertura de una iglesia, viene un poder fertilizador. Diga conmigo, poder fertilizador. Usted tiene que crecer o crecer. Mi suegra tenía unas maticas. Yo no tengo mucho tiempo, hermano, porque yo estoy trabajando mañana, tarde y noche. Pero a mí me encanta la jardinería. Y en el apartamento donde yo tengo unas maticas que me regaló mi suegra. Pero las maticas se estaban muriendo. Y yo fui a un lugar y compré unas pastillitas de fertilizador y se la puse a la matica y comencé a regarla todos los días. Y esa mata a mí me encanta cada vez que llego al balcón, ¿ya? Y veo eso verde ahí me encanta. Y veo el poder de lo que hizo una cosita de nada, cómo fertilizó esas matas. Así va a hacer el Señor con tu vida, amada iglesia que se está levantando. Hay un poder fertilizador sobre ti que va a hacer que crezcas, que crezcas, que crezca. ¿Cuántos lo creen, hermano? Como desciende el rocío, yo espero que así descienda sobre nuestra vida. Entonces, para crecer, amada iglesia, número 1, necesito una casa, necesito una iglesia. Gloria a Dios por esta iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Necesito unos pastores, necesito estar sobre la cobertura de esos pastores. La bendición de ellos es mi bendición, amén. El Señor dio una bendición sobre mis pastores y esa bendición cae sobre mi vida. Segundo, necesito la ayuda de un mentor. Después de mis pastores, estas personas son supremamente importantes. Después de mis pastores, necesito la ayuda de un mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que me va a ayudar a crecer. Y gloria a Dios por la iglesia, porque de aquí el Señor saca unos excelentes mentores. Son esas personas que usted no olvida, hermano. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me pegué a varios mentores y recibía la bendición de esos mentores.
mentores excelentes que estudiaban la palabra, mentores que buscaban de parte de Dios y me enseñaban a orar. Necesito de la vida de un mentor para que me ayude a crecer. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. Esta versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén tu conciencia limpia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Un mentor es una persona que para mí es ejemplo de fe. Un mentor es una persona que para mí es una persona que es transparente, que tiene su conciencia limpia. Amén. Qué bendición es un mentor para mí, que me ayuda a poder tener fe, que me ayuda a crecer aquí en el camino del Señor. Un mentor es una persona que ha luchado batallas y ha vencido. Lastimosamente, a algunos mentores que he tenido excelentes, algunos, muy pocos, ya no están en la iglesia. De pronto se han ido a otros lugares, pero ha dejado ahí la palabra de Dios que me ha enseñado. Necesito de una casa, unos pastores y la ayuda de unos mentores para poder crecer. Número 3, tengo que estar pendiente de mi alimentación. Y vamos a volver a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Amén. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me encanta el análisis que hace la palabra, la comparación, de comparar la palabra con la leche espiritual y básicamente con la leche. La leche contiene nutrientes que el bebé necesita. La leche protege al bebé y todo su sistema inmunitario, lo guarda de la obesidad, y mucho mejor si la leche es la materna. Amén. Esta mañana me gozaba, iba en mi carro y puse el devocional. La pastora estaba hablando de Pedro. Usted no sabe qué delicioso es 6 de la mañana escuchar la palabra directamente de la pastora ahí en el carro. Es como si usted se levanta y usted se toma un café con leche. Delicioso. Necesitamos. Qué bendición ahora tener la ayuda de los medios para recibir esa palabra de Dios todos los días. La leche espiritual es importante cuando estamos en el proceso de crecimiento. La palabra también le habla de los rudimentos, pero quiero decirle algo. Este lugar es un lugar que fluye leche y que fluye miel. Buena palabra recibimos. Vamos a leer Números capítulo 13 y dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Buena palabra. Estamos acostumbrados acá a recibir. Es una palabra que nos ayuda a crecer. Pero quiero decirte algo, iglesia. La leche espiritual es por un tiempo. Y quiero poner un ejemplo. Mi hijo
al principio de su crecimiento solo tomaba tetero y no le gustaba comer comida sólida, sino solo tetero. Y lo único que le gustaba era, que yo no sé de dónde lo vio él, el arroz con queso rallado. Eso no es comida sólida. Cuando fuimos al médico dijimos, doctora, ¿qué hacemos? Solo tetero quiere y quiere arroz con queso rallado. Y yo no sé de dónde ha visto eso él. Ese era mi maná allá en el desierto. Y él aquí no come eso, ni tampoco nos ve comiendo eso. Entonces la doctora nos decía, lo que pasa es que él se adapta y es fácil, el arroz es fácil de digerir, no tiene mucho esfuerzo masticar. Él tiene que comer comida sólida. Amén. Ya mi hijo estaba creciendo y necesitaba comida sólida. Ya había que dejar el tetero y el arroz con queso rallado. Amén. ¿Y qué pasó? Que bueno, entramos en un proceso con él y usted no se puede quedar todo el tiempo con leche espiritual. Necesitamos comida sólida. Dígale a la persona que está a su lado, comida sólida. Vamos a leer Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Aquí está hablando de la leche espiritual, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Va a llegar un momento, hermano, donde así como mi hijito, ya no más tetero. El tetero se perdió y hay que darle alimento sólido. Usted necesita crecer, amén. Y cuando usted comienza su nuevo nacimiento, la leche espiritual es excelente. Pero en la medida que usted va creciendo, necesita alimento sólido, hermano. Número 4, para crecer, no solamente necesito una casa, unos pastores, la ayuda de unos mentores y alimento también. Y esta es la parte del mensaje que no me gustaría decírselo, pero perdóneme, ya tengo que decírselo, ya nos toca en el crecimiento enfrentar crisis. Y parece que fuera todo fácil, pero en el crecimiento usted se va a encontrar frente a una crisis. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías comenzó su reinado a la edad de 16 años. Tuvo como mentor al profeta Zacarías, buen mentor. Mientras buscó a Jehová, fue prosperado. Fue rey y duró alrededor de 52 años. Pero en los últimos años de su reinado le cayó lepra. Y por causa, dice las Escrituras, por causa de orgullo espiritual, le entró orgullo a Usías. Y miren, el orgullo puede traer muerte espiritual. Cuando llega una crisis, las crisis pueden sacar lo mejor de mí, o una crisis puede sacar lo peor de ti. Ojo con esto, iglesia. Dependiendo a la manera como tú enfrentes las crisis. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26. Amén. Mas cuando ya era fuerte, ya él se sentía poderoso, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Miren, este lugar es un lugar santo, hermano. Usted acá en este altar de Dios no puede venir a jugar. ¿Y saben qué pasó? Que la muerte de Uzías sacó el orgullo y fue el inicio, sacó el pecado y fue el inicio de un ministerio nuevo, el ministerio de Isaías. Tiene que sacar la crisis, lo peor de mí, el pecado, para que puedan hacer un nuevo ministerio sobre mi vida. Y vamos a leerlo en Isaías, por favor, capítulo 6, versículo 6. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una crisis en el proceso de crecimiento es necesaria para que saque el pecado, para que saque el orgullo, para que puedan hacer un nuevo ministerio. Tenemos que enfrentar la crisis, amada iglesia, y enfrentarla de tal forma que saque lo mejor de mí. Por último, vamos a hablar de la muerte. Hay que evitar la muerte espiritual. Y hay una manera de evitarla, amada iglesia. Necesitamos permanecer en nuestra casa. Hay que permanecer en la iglesia. Necesitamos estar bajo la cobertura de bendición, cobertura de nuestros pastores. Hay que estar bajo esa bendición. Necesitamos consumir la leche espiritual no adulterada para poder crecer y poder superar las etapas de crecimiento. Necesitamos la ayuda de un mentor. Y yo no sé, amada iglesia, si usted está pasando por una crisis en su vida, pero quiero decirte de parte de Dios que la crisis va a sacar lo mejor de ti. Amén. Y yo quiero leer por último esta palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y yo espero que así sea nuestro crecimiento aquí en este lugar. Que cuando alguien me vea me diga: caramba, ese muchacho no es igual. Ese muchacho yo lo vi cuando llegó flaquito, negrito, ahora lo veo blanquito, lo veo gordito. Algo está pasando, amén. Yo lo vi que llegó en bicicleta, ahora veo que tiene un carrito, amén, una camionetica. Yo lo vi, algo está pasando en él, ¿ya? Algo, pero ¿saben qué, mi hermano? Eso no es así, eso es poco a poco. Dice la palabra: mas la senda de los justos, del que crece en bendición, del que crece bajo una iglesia, del que está bajo sujeción, del que está alimentándose cada día, de la persona que está luchando la crisis, dice, es como la luz de la aurora. Va a llegar tu bendición pronto. Vas a ser bendecido por Dios si permaneces creciendo aquí en sus atrios. Y dice la palabra que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que digan: caramba, ese es un siervo de Dios, de la nada el Señor lo levantó y ahora es otra persona. Yo estuve en una crisis hace poco. Mi padre murió y al año siguiente murió un hermano. Y yo decía: padre, ¿esto qué es? Duré 30 días visitando a mi papá en una UCI. Cuando el médico me dijo: no, tu papá no
no pasa de hoy. Yo me acuerdo exactamente ese día de esa crisis, hermano. Mi vida cambió por completo. Yo me arrodillé en esa UCI. Le dije, Señor, yo necesito que mi papá abra los ojos. Yo necesito orar y que mi papá confiese sus pecados y se convierta a ti, Señor. Y me arrodillé y oré y pasaban las enfermeras, los médicos, y yo ahí orando y clamando por la vida de mi padre. Yo les voy a decir algo, amada iglesia. Dios hizo un milagro y mi papá pudo abrir sus ojos, pasó a una habitación, pude orar con él, pude llevarlo a los pies del Señor, que se arrepintiera. Y yo estoy completamente seguro de que él está con el Señor. Y esa crisis aumentó mi fe. Y ya yo puedo decir que no importa lo que pueda pasar, pero Dios está conmigo. Y espiritualmente yo sentí algo en mi vida que cambió ese día en esa UCI que me arrodillé. Estamos creciendo, amada iglesia. Estamos creciendo. Se está levantando una nueva iglesia en crecimiento. Y quiero dejarle esto a las personas que me escuchan. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas crecer. Y vas a necesitar de esta iglesia. Vas a necesitar de nuestros pastores. Vas a necesitar de nosotros. Oh, hermano, levante su mano y diga: Señor, yo quiero ser un mentor para otros. Yo quiero ayudar a crecer a otras personas. Cierre sus ojos, amada iglesia, que aquí está el Señor. Si puede levantarse, hágalo por favor y levante sus manos. Gracias, Señor, porque no vamos a ser los mismos, Señor. Gracias, Padre, porque elegiste para mí esta iglesia, Señor, para crecer. Tierra que fluye leche y miel, Señor. Gracias, Señor, porque tú deseas que crezcamos, Señor, que no seamos los mismos, Señor. Si tú has sentido que el Señor te ha hablado, yo quiero que pases aquí al frente. No tengo mucho tiempo y yo quiero orar por tu vida. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Yo te doy gracias por estos hermanos que me has dado, Señor. Son una bendición. Padre, yo no sé si tú estás pasando por una crisis. Tengo una palabra de ti, de parte de Dios. Esa crisis viene con un propósito. La crisis que está pasando, no sé si es económica, no sé si es de sanidad, pero quiero decirte que ahí de parte de Dios, esa crisis viene con un propósito y quiere que tú crezcas, que no seas el mismo. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero crecer, Padre. Yo no quiero ser el mismo cristiano, Señor. Yo quiero que mi fe aumente. Yo quiero que cuando esté enfrente de esa situación difícil, yo pueda reaccionar en medio de la crisis y saque lo mejor de mí. Oh, Padre. Oh, Shatakarabababa. Oh, Sharabababa. Aquí está, Señor. En esta tierra ahora el Señor está enviando el rocío de Hebrón sobre tu vida y el poder para fertilizar. Oh, gracias, Señor. Desciende ahora, Padre. El rocío de Hebrón, como el buen óleo que desciende, Padre, ahora desciende sobre mis hermanos, Señor, y corre la bendición. Oh, mira, Padre, si hay pecado, yo te pido, Dios, que hoy aquí en tu altar nos arrepintamos, Señor, y te pidamos perdón por el pecado. Oh, Señor, envía la lluvia de Hebrón, el rocío
sobre esta iglesia, Padre. Está en crecimiento, Señor. Danos leche ahora espiritual. Danos esos nutrientes para poder enfrentar las crisis. Yo te pido, Señor, así como Pedro escribió una carta para los pequeños, yo te pido por los pequeños que están naciendo, Señor, en esta iglesia, para que tú le des ese calcio, esa leche que necesitan para poder luchar. Levanta tus manos y recibe esa leche espiritual no adulterada, para que crezcas en esta tierra de bendición. Oh, Señor. Oh, Sharabababababa. Desciende ahora, Dios, y danos fuerza, Señor, para poder vencer esa crisis. Levanta tu mano, hermano, y dile: Señor, hoy recibo un alimento sólido para poder luchar con la palabra, para decirle al diablo: suelta mi vida, suelta mi familia, suelta mis hijos. El rocío de Hebrón llega y da fertilidad. Van a crecer mis hijos, van a crecer mis nietos, mi generación será bendita. Oh, Sharabababa. Oh, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por mis pastores, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor, porque aquí creceré, Señor. Aquí daré fruto, Señor. Y aquí tú vas a usarme para mentorear a otros, Señor. Y para que ellos crezcan también, Señor. Y ellos también van a mentorear a la generación en futura, Señor. Y eso va a afectar a mis generaciones. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Recibe ahora, Padre, ese alimento espiritual de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Rey. Al Rey.